Este es el primer ejemplo entonces que vamos a resolver para el teorema de la divergencia. En este caso en realidad vamos a comprobar que nos da igual hacerlo con divergencia o sin divergencia. Como vamos a hacerlo sin divergencia, entonces estoy buscando, me hice un sólido que fuera fácil de hacer sin divergencia. Es un sólido que tiene dos superficies nada más, el paraboloide elíptico y la tapa. Me dice que el sólido Q está formado por las superficies S1, que es z igual a x cuadrado más y cuadrado, paraboloide elíptico, que tiene su vértice en 0, 0, 0 en el origen, abre en z positivo hacia arriba. Y la superficie 2, que es Z4, esta me está poniendo un plano, el de arriba, que es la tapa. Y me están diciendo que tengo un campo de fuerzas, XY menos Y, 2Z. Me dice que esa es la frontera del sólido, o sea, es la superficie definida por estas dos que estoy dando, ¿verdad? Las paredes del sólido, las que me están definiendo el sólido. El paraboloide elíptico y la tapa encima. Y me están diciendo, bueno, entonces usted tiene que calcularme la integral de flujo. ¿Qué tanto flujo está saliendo de ese sólido? Hágalo utilizando divergencia y sin utilizar divergencia. Donde n, que lo agregué al final, siempre se me olvida poner eso, ¿verdad? Y me acuerdo hasta el final, donde n es vector normal, unitario, externo al sólido en cada una de esas dos caras que tiene. Entonces vean que de hecho voy a dibujar unos casos, ¿verdad? En la tapa de encima, el vector normal entonces es el que está perpendicular externo al sólido, o sea, en este caso ahí tiene que ir hacia arriba, ¿verdad? Okay. Unitario, siempre mide una unidad. En la tapa o en la pared de abajo, entonces estaríamos pensando ¿verdad? En el vector perpendicular a la superficie, externa al sólido. Estaría pensando en vectores normales como así, ¿verdad? Okay. Perpendiculares a la superficie. Bueno, entre más me vaya hacia arriba, van a aparecer más horizontales, ¿verdad? Okay, pero esos son ejemplos, ¿verdad? Ahí estoy dibujando unos cuantos vectores normales al sólido. Siempre tienen que apuntar hacia afuera del sólido, como me lo están diciendo aquí, y es en el caso en donde podría aplicar el teorema de la divergencia. Okay. Entonces, voy a resolverlo primero sin divergencia, okay. Sin utilizar divergencia. Ese es el que me va a quedar más largo. Bueno, en este caso tal vez no, porque el sólido tiene solo dos caras, pero ¿qué quiere decir? Bueno, que tengo que calcular qué tanto flujo atraviesa por cada una de esas dos caras. Y tengo que hacer todo el proceso que hacía antes para poder calcular esa integral de flujo. O sea, recuerden, voy a empezar con la superficie S1. S1 me están diciendo arriba que es el paraboloide elíptico, x cuadrado más z igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, recordemos los pasos. Primero, definir claramente cuál es la superficie, ya sé con cuál voy a trabajar primero, con S1. Vamos a decidir dónde voy a proyectar esa superficie. Aquí la ventaja es que las proyecciones de ambas superficies son iguales si proyecto, bueno, no tengo que proyectar, que aquí es muy evidente. Recuerden que la decisión de dónde proyecto es cuáles son las dos variables más difíciles de despejar en la superficie. Aquí las variables más difíciles de despejar son x y y, z ya está despejado. ¿Okay? Entonces, voy a proyectar en XY y la ventaja es que ambas superficies se van a proyectar igual. ¿Cómo se proyectan? En un círculo de radio 2 centrado en el origen. Vean que lo que se proyecta simplemente y nada más es esta curva de intersección, que es la intersección entre Z4 y Z igual a x cuadrado más y cuadrado. Esto me da 4 igual a x cuadrado más y cuadrado, ahora despejo la Z de una, la meto en la otra, y me dice que se proyecta en un círculo de radio 2 centrado en el origen, en el piso. ¿Okay? Entonces hagamos esa proyección, voy a bajar un poquito y voy a tener por aquí el eje Y, por acá el eje X
Y simplemente vamos a tener un círculo centrado en el origen de radio 2. ¿Qué círculo más feo me quedó? Tenemos de mejorarlo un poquito. Este lo puse muy lejos. Ok, círculo centrado en el origen de radios. Muy bien. Ok, paso por 2, aquí por menos 2, aquí por menos 2. Esto tiene ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Ya proyecté. Siguiente paso. Parametrizo la superficie. Yo digo, ok, la superficie, como proyecté en XY, parametrizo en XY. X y Y se mantienen iguales. Y la Z la obtengo de la superficie que me dieron. Z es x cuadrado más y cuadrado. Donde XY pertenece al dominio donde estamos trabajando, a la proyección, ¿verdad? Ok, siguiente paso. Calculo el vector normal. Eso era con el producto cruz de las derivadas. Pero cuando estamos trabajando en rectangulares, si yo agarro mi superficie, okay, y paso todo de un solo lado de la superficie, y antes le llamábamos a esto F mayúscula, pero recuerden que aquí F mayúscula es nuestro campo de fuerzas. Entonces aquí yo acostumbro llamarle mejor G mayúscula a mi superficie. Entonces, ese producto cruz de las derivadas se puede obtener más fácilmente como el gradiente de G mayúscula. Okay, voy a bajar un poquito y vamos a decir que ese vector normal, que es hacer el producto cruz de dr de x con dr de y, pero que eso lleva un ratillo, ¿verdad? Hacerlo. Tampoco es tan largo, pero yo lo puedo hacer más rápido, me puedo ahorrar tiempo calculándolo como el gradiente de G. Y el gradiente de G es la derivada de G en X menos 2X. La derivada de G en Y menos 2Y. La derivada de G en Z, 1. Ok, como estoy proyectando en XY, en la componente Z me tiene que dar 1 o menos 1. Pero si estoy en integral de flujo, el signo sí importa. La pregunta aquí es, en la superficie 1, que es el paraboloide elíptico, los vectores normales, aquí están dibujados, los vectores normales que yo dibujé externos al sólido en esa superficie. Como me estoy fijando en Z, ¿van hacia arriba o van hacia abajo? Esa es la pregunta que tengo que hacerme. Entonces, si proyecté en XY, me fijo en Z, hacia arriba o hacia abajo. Estos vectores normales van para arriba o apuntan hacia abajo. Apuntan hacia abajo. ¿Ok? Entonces, si apuntan hacia abajo, necesito que el Z sea negativo y me está quedando positivo. Tengo que arreglarlo. ¿Cómo lo arreglo? Multiplico todo el vector por un negativo. ¿Ok? Y eso me da entonces 2x, 2y menos 1. Ahora sí está como lo necesito. ¿Ok? Excelente. Ya tenemos el vector normal. Ya podemos montar nuestra integral. Por aquí, bueno, ya me está quedando muy arriba el campo de fuerzas, ¿verdad? Lo voy a necesitar. Voy a devolver un segundo. El campo de fuerzas era XY menos Y2Z. XY menos Y2Z. Escribámoslo por aquí para que no se me olvide. XY menos Y2Z. Ese es mi campo de fuerzas. Ok, sigamos aquí abajito porque ya tengo que montar la integral de superficie. Entonces, la integral de flujo de F de N de S va a ser, voy a calcular la integral en la proyección, en el dominio de, no lo voy a barrer todavía porque me doy cuenta que es un círculo, ¿verdad? Mi proyección aquí es un círculo y un círculo es más fácil barrerlo en polares. Entonces no lo voy a montar todavía. Digo que en mi campo de fuerzas tengo que ir y sustituir la parametrización y multiplicar esos producto punto por el vector normal. Bueno, por el diferencial de área.
Esto es la integral en el dominio D, que no lo barro todavía. Voy al campo de fuerzas. Voy a mi campo de fuerzas y sustituyo la parametrización. Entonces, la parametrización me dice que la X la dejo igual. La Y la dejo igual. La Z es la única que cambio. Z me queda X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, en mi campo de fuerzas, todo queda igual. Lo único que tengo que cambiar es la Z por un X cuadrado más Y cuadrado. ¿Ok? Y hago producto punto por 2X, 2Y menos 1, que era mi vector normal. ¿Ok? Eso es lo que tengo que resolver. Vamos a ver, esperemos que no nos quede una integral muy complicada. Yo creo que no. Voy a bajar un poquito. Y ahora sí, voy a barrer mi dominio. Bueno, antes de eso, hagamos el producto punto. Producto con punto me queda 2X cuadrado Y menos 2Y cuadrado menos 2 por X cuadrado más Y cuadrado. ¿Ok? Eso es la integral en el dominio D de 2X cuadrado Y, bueno, menos 2X cuadrado, y aquí queda menos 4Y cuadrados. Y aquí es donde tal vez se nos puede complicar un poquillo y vamos a ver cómo nos queda. Yo digo, voy a barrer mi dominio en polares, voy a pasarme a polares. Entonces en polares, recuerden que aquí X es el recos, Y es el resen. Esto va a quedar la integral de, al barrer mi región es un circulito, es muy fácil de barrer. El ángulo va entre 0 y 2pi. El R va entre 0 y 2, ¿verdad? Este pasado a polares es R igual a 2. Entonces el ángulo va de 0 a 2pi. El R va de 0 a 2. Y tenemos que integrar, tengo que sustituir aquí adentro las X y las Y, ¿verdad? Es un 2 por X al cuadrado, que es R cuadrado cos cuadrado, por Y, que es R sin, menos 2 por X cuadrado, que es R cos, menos 4 por Y cuadrado, y aquí tengo que hacer más espacio. Ok, menos 4 por el Y cuadrado, que es R sin. Ok, y aparece el jacobiano. Jacobiano, porque estoy haciendo un cambio entre sistemas de coordenadas. Estoy pasando de rectangulares a polares. Muy bien. ¿Qué tengo que integrar? Voy a bajar. Tengo que calcular la integral de 0 a 2pi. De la integral, yo creo que ya puedo, bueno, no, hagámoslo más despacio. La primera es 2R a la 4 sin cos cuadrado. Menos un 2R cubo cos cuadrado menos un 4R cubo sin cuadrado. Ok, dr de cita. Ahora sí, integremos la primera, que es integrar en R. Esto me estaría quedando un 2R a la 5 sin cos cuadrado quintos. Menos un R a la 4 medios. Ya simplificando el 2, ¿verdad? Es R a la 4 entre 4, pero cancela el 2 con el 4. Por cos cuadrado. Menos aquí queda un R a la 4 sin cuadrado. Esto lo tengo que evaluar desde R0 hasta R2, integrar en cita. Evalúo el 2, voy a bajar un poquito. Evalúo el 2 y ya lo puedo meter en la cálculo. El 2 queda 32,64 seno coseno cuadrado entre 5. Menos aquí es 16 entre 2 es 8.
y aquí es un 16. Y en 0 da 0 y esto es lo que tengo que meter en la cálculo. ¿Okay? Y esto me va a dar, entonces, en la superficie 1, en el paraboloide elíptico, me va a decir qué tanto flujo está saliendo por esa cara del sólido. Entonces, bueno, vamos a meterlo en la cálculo. Me dice, bueno, que la integral de 64 sobre 5, bueno, 64 seno de x coseno cuadrado de x dividido entre 5 menos 8 coseno cuadrado menos 16 seno cuadrado. Y eso va de 0 a 2pi. Que esté en radianes. Ah, de hecho yo la tengo en grados. Que esté en radianes. Okay, y vamos a ver cuánto nos da eso. Esperemos que nos dé algo positivo o algo negativo, ¿verdad? Cualquiera de las dos cosas, o sea, que no nos dé 0. Es de pronto un poco raro cuando uno le da 0 en divergencia, porque hacer esa cara hubiera sido como que no le hiciéramos nada, ¿verdad? Ok, y la calculadora pues va a durar un ratito haciendo eso. Ok, todavía no lo ha dado el resultado. Vean que esto, de hecho, es el cálculo en la primera cara. Ahora tenemos que hacer lo mismo para la segunda cara. La segunda cara va a ser más fácil. Van a ver. Pero sí lleva su trabajillo, ¿verdad? O sea, es muchísimo más trabajo el que hay que hacer. Y van a ver el resultado en divergencia. Me dio menos 24pi. Menos 24pi me dio la calculadora. Ok, vean qué interesante. Entonces quiere decir que por esa cara de abajo, el paraboloide elíptico me dio negativo. Yo tenía el vector externo al sólido. Entonces, como me dio negativo, dice que globalmente por esa cara están entrando 24pi unidades de fluido por unidad de tiempo. Bueno, si no sé, si estuviéramos hablando de volumen de agua y fueran metros cúbicos por segundo, entonces estaríamos diciendo que está entrando al sólido, el negativo ahí quiere decir que está entrando al sólido 24pi, 24pi metros cúbicos de líquido por segundo, ¿verdad? Okay. Eso significa ese negativo. ¿Por qué? Porque el vector normal lo puse externo al sólido. Si me hubiera dado positivo, quiere decir que sale fluido. Si me dio negativo, más bien está entrando fluido al sólido. Están entrando 24pi metros cúbicos de fluido por segundo. ¿Okay? Si esas fueran las unidades. Este es el cálculo para la primera superficie. Tengo que hacer lo mismo para la segunda superficie. ¿Okay? Vamos a hacer el cálculo para la segunda superficie. Devolvámonos un poquito para recordar cuál era la segunda superficie y cómo estábamos haciendo esto. Ok, superficie 2 es un plano, z igual a 4. Por eso les digo, el cálculo va a ser muchísimo más fácil. Z igual a 4. Vean que los vectores normales apuntan hacia arriba. Okay. Y que la proyección va a ser igual, porque es el mismo círculo que tengo que proyectar, entonces la proyección va a ser la misma. Ok, espero que nos vayamos recordando todo eso porque lo voy a hacer, el ejercicio me va a quedar arriba. Entonces, vamos para la segunda superficie. Para S2, que era Z igual a 4. Ok, entonces, ya tengo la superficie bien clara, ya sé cuál es con la que voy a trabajar. Tengo que proyectar. Y aquí estoy obligado a utilizar una proyección en particular. Porque yo me voy a la superficie y digo, ¿cuáles son las dos variables más difíciles de despejar ahí? Y X y Y no están, ¿verdad? Tienen que tomarse en obligatoriamente X y Y, porque si la variable no está, imposible despejarla. Entonces aquí la única proyección posible para esa superficie 2
es tomar XY. Es la única posibilidad. Y la proyección, dijimos, es exactamente la misma que nos quedó en la otra, ¿verdad? O sea, es un círculo centrado, es centrado en 0, ¿verdad? En el origen, de radio 2, ¿verdad? Centrado en el origen, de radio 2. Okay. Círculo de radio 2, centrado en el origen. Igual ahí me quedó bien feo, pero bueno. Esto es x cuadrado más y cuadrado igual a 4, que en polares en algún momento voy a tener que pasar a polares, me parece que lo más fácil es R2. Siguiente paso, parametrizo la superficie 2 como proyecté en XY, parametrizo en XY. X y Y se mantienen iguales, Z lo despejo de la superficie. ¿Okay? Donde XY pertenece al dominio donde estoy trabajando, que fue esta proyección. Ok. Calculo el vector normal, que es dr de X producto cruz dr de Y. Pero que como estamos en rectangulares, si yo agarro mi superficie y paso todo de un solo lado, una constante en realidad no hace la diferencia. La constante la puedo dejar del lado derecho. Si le llamo a esto G mayúscula, el vector normal lo puedo calcular más fácil como el gradiente de G mayúscula. Entonces derivo G en X, no tiene X, da 0. Derivo G en Y, no tiene Y, da 0. Derivo G en Z, da 1. Y les mostré que en el plano, ¿verdad? En la superficie 2, el vector normal apuntaba hacia arriba. ¿Ok? Si apunta hacia arriba, aquí me tiene que quedar un 1 positivo. Nos está quedando bien, ¿verdad? O sea, está en la dirección correcta. Muy bien. Ok. Ya tengo todo para montar la integral de superficie. Acordémonos del campo vectorial, ¿verdad? Ese sí era XY, vamos a ver. Creo que era XY. Menos Y, no, voy a subir menos Y y Z, creo, algo así. Voy a subir un segundo para acordarme. XY. Ajá, XY menos Y, 2Z. Ese era nuestro campo. Entonces, ahora sí. Tenemos que calcular la integral de superficie en nuestra superficie 2. Creo que la de arriba no le puse superficie 1. En la superficie 2, de F, de N, de S. Eso es, calcule la integral barriendo el dominio de su campo de fuerzas, evaluándole la parametrización, producto punto por el vector normal. Como lo voy a barrer en polares al final, no lo voy a barrer todavía, no voy a ir escribiendo todavía los límites de integración. Y digo, voy a mi campo de fuerzas y sustituyo la parametrización. La parametrización me dice que el X lo tengo que dejar igual, el Y lo tengo que dejar igual. Z es el único que cambia y va a cambiar por un 4. Quiere decir que en mi campo de fuerzas X y Y quedan igual. Lo único que cambio es esta Z por un 4. Y hago producto punto con el 0,01, que es el vector normal. Eso me va a quedar la integral barriendo el dominio. Y lo único que quedó ahí vivo fue un 8. Eso es lo que tengo que calcular. Voy a bajar un poquito porque aquí voy a decir que voy a pasar a polares. Y entonces mi X va a ser R cos, mi Y va a ser R sin. Entonces me va a quedar la integral de 0 a 2pi. Es el mismo círculo que en el caso anterior, lo barro igual. La integral de 0 a 2. De 8 aparece el jacobiano de R de zeta. Ahora les decía, este está muchísimo más fácil que el otro. Entonces me queda la integral de 8R, queda 4R cuadrado. Evaluando la R desde 0 hasta 2. Integrando en zeta. Esto es la integral de 0 a 2pi de, si evalúo en 2, me estaría quedando 16. Y eso es 32pi.
Ok. Ya calculé cuánto es el flujo que sale del sólido en cada una de las caras. Entonces, globalmente, el anterior me dio menos 24pi y este dio 32pi. Entonces, así, la integral de flujo en todas las caras del sólido con el vector normal externo, me estaría quedando la integral en la cara 1 más la integral en la cara 2. La primera me dio menos 24pi, la segunda me dio 32pi. ¿Ok? ¿Qué me está quedando? 8pi. 8pi parece que lo queda globalmente. O sea, por una cara está saliendo flujo, por la cara de arriba, medio positiva, está saliendo flujo. Por la cara de abajo está entrando flujo, pero por abajo entra a 24pi y por arriba sale a 32pi. Entonces, globalmente, por ese sólido está saliendo 8pi metros cúbicos por segundo de fluido. Entonces, si estuviéramos hablando de agua y estuviéramos calculando volumen, en ese sentido. Les dije la vez pasada, bueno, esto depende de la interpretación que yo dé, ¿verdad? Si es un campo magnético, estaría calculando otra cosa, ¿verdad? No fluido. ¿Sí? Pero ya eso se le da interpretación en cada uno de los campos. 8pi, muy interesante, porque aquí se ve claramente, en una cara me dio un resultado, quería decir que entraba flujo, en la otra salía flujo, globalmente está saliendo 8pi. Ok, qué montón de trabajo hice y eso que el sólido solo tenía dos caras. Ahora, voy a hacer el mismo cálculo, pero voy a usar divergencia. Ok, entonces, voy a bajar un poquito y voy a decir, ahora lo voy a trabajar con divergencia. Recuerde, mi campo de fuerzas era XY menos Y2Z. Okay, para estar seguro, me voy a volver un toquecito, lo tengo por aquí arriba, XY menos Y2Z, sí. Y recuerden, mi sólido, que podría ir a copiarlo, pero aquí, así, dibujado rápidamente, mi sólido era un paraboloide elíptico, más o menos así, dibujado muy rápidamente. Okay, paraboloide elíptico que tenía cara encima Z4 y la pared de abajo era Z igual a X cuadrado más Y cuadrado. Ok. Entonces, con divergencia. Esto de hecho lo copié, ¿verdad? Para tenerlo más cerca, pero es lo que me dice el mismo ejercicio. Entonces, ¿cuánto es la divergencia del campo de fuerzas? Eso es, derive con respecto a X el P del campo de fuerzas, más derive con respecto a Y el Q del campo de fuerzas, más derive con respecto a Z el R del campo de fuerzas. Eso me está quedando que la divergencia es Y menos 1 más 2, o sea, Y más 1. Esa es la divergencia, Y más 1. Y lo que me dice el teorema de la divergencia, que vean que se cumplen todas las condiciones. El campo es derivable, donde está definido el sólido. Las derivadas son continuas. Okay. Estamos trabajando con un sólido y estamos trabajando con la frontera del sólido, con todas las caras. Y el vector normal siempre es unitario externo al sólido. Entonces, lo que me dice el teorema de la divergencia, voy a bajar por aquí, es que si usted quiere calcular el flujo, que es lo que acabamos de hacer allá arriba, en todas las caras de ese sólido, divergencia me dice, no lo haga tan difícil. Calcúlelo como la integral triple barriendo el sólido. Este Q es del sólido, que no se les confunda con el Q del campo de fuerzas. Barra el sólido y haga la integral triple de la divergencia. Eso es todo. Entonces,
todo se convierte en un problema como si yo calculara el volumen de ese sólido. Entonces yo digo, bueno, ¿y cómo voy a barrer ese sólido? ¿Cómo está más fácil? ¿Dónde proyecto? Me doy cuenta que proyectar en XY, en todos los tres, ¿verdad?, cálculos que hicimos, es la misma proyección. Si yo proyecto en XY, es un círculo de radio 2 centrado en el origen. Entonces, yo voy a calcular la integral triple de barriendo el sólido de y más 1, que es la divergencia. Pero yo voy a decir igual que hice antes. Bueno, esto está más fácil de barrer en polares. Entonces, bueno, aquí en realidad es cilíndricas. Voy a barrer esto en cilíndricas. X es R cos, Y es R sen, Z sigue siendo Z. Muy bien. Entonces voy a bajar un poquito. Esa integral triple, la primera, voy a decir de dónde a dónde va el ángulo. Y estoy barriendo un círculo completo, igual que antes. Va de 0 a 2pi. Luego el R. Voy a decir de dónde a dónde va la R, del origen hasta el círculo, que es R2. Ok, del origen a R2. ¿De dónde a dónde voy en Z? Si yo agarro un punto en la proyección y disparo en dirección del eje Z, que es el diferencial, la pregunta es ¿por dónde entró la bala al sólido y por dónde salió la bala del sólido? La bala entró por el paraboloide elíptico, entró por Z igual a X cuadrado más Y cuadrado, pero lo tengo que pasar a, perdón, lo tengo que pasar a cilíndricas. Esto es Z igual a R cuadrado cos cuadrado más R cuadrado sin cuadrado, que es Z igual a R cuadrado. Okay, por ahí fue donde entró la bala, por el paraboloide elíptico. Y la bala salió por el plano, por Z igual a 4. Esta no hay nada que cambiarle. ¿Y qué estoy integrando? Y más 1. Ah, pero Y cambió por R sen. Y aparece el jacobiano. Jacobiano de pasar de rectangulares a cilíndricas es R también. Ok, ya tengo la integral, entonces la divergencia me dice, no, usted no tiene que calcular las dos integrales de superficie que calculó antes, ¿verdad?, que nos llevó bastante trabajo, simplemente calcula esta. Y eso le va a dar lo mismo. En una sola integral triple estoy calculando, ¿verdad?, lo que hice antes en dos integrales de superficie. Entonces esto es la integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 a 2. La primera estoy integrando en z, pero no tengo zetas. Entonces esto queda R sen de z más 1 por R por 4 menos R cuadrado. Esta integral de adentro, sí tengo un cita por ahí, tengo que hacerla. ¿Okay? Estaba pensando si la podía meter directamente en la calco, pero si hay un cita, entonces no puedo meterlo en la calco. Voy a bajar un poquito para hacer más espacio. Y digo que esto es la integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a 2. Y vamos multiplicando esto por 4. Queda 4R cuadrado sen más 4R. Y esta por menos R cuadrado. Menos R a la 4 sen menos R cubo. Esto es la integral de 0 a 2pi de integro en R. Esto es 4R al cubo tercios sen más 2R cuadrado menos R a la 5 quintos por sen menos R a la 4 cuartos, evaluando la R desde 0 hasta 2, integrando el resultado en cita. Esto es, en 2 me está quedando 8 o 32.
32 tercios seno, más aquí queda 8, aquí quedan 32 quintos, seno, menos esto es 16 cuartos, es 4. Okay. Eso es lo que me está quedando. Metemos eso en la calco y listo. Puedo simplificar esos dos en, ¿verdad? Si quisiera. Y lo voy a meter así, la verdad. Eso es 32 tercios por el seno de x. Ahí el 8 menos el 4 da 4. Menos 32 quintos. Seno de x de 0 a 2pi. Y si todo sale bien, nos debería dar 24pi, fue lo que nos dio arriba. No, 8pi, ya no me acuerdo cuánto nos dio. Sí, 8pi creo que porque por una cara eran menos 24 y por la otra eran 32 y sí, dio 8pi. ¿Okay? 8pi. En una sola integral hicimos el cálculo del flujo por todas las caras del sólido. ¿Okay? Muchísimo más rápido, más sencillo, ¿verdad? Incluso aquí tuvimos que pasar a cilíndricas por la proyección. Pero vamos a hacer otro ejemplo donde vean que solamente voy a aplicar divergencia y van a ver qué rápido sale. Y el sólido tiene más caras y o sea, hacerlo a pie, o sea, hacerlo por cada una de las caras sería muchísimo trabajo. Ok, vamos a detener aquí la grabación de este ejemplo, ya está listo y vamos a hacer otro.